Una vez más a nuestro estudio bíblico La Fe de Jesús. Continuamos hoy con la lección número 18. Lo que la Biblia enseña acerca de los diezmos y las ofrendas. Antes que nada, vamos a orar y luego vamos a entonar nuestro corito tema. Inclinemos nuestro rostro. Wolfi, por favor, dirígenos en oración. Querido Jesús, te damos gracias porque nos diste otro día con sol y lo más importante, que tú brillas en nuestros corazones. Amén. Pedimos que te estés en nosotros mediante tu Espíritu, para que podamos entender todo y decir también todo que es cierto. Y ayúdanos también a aceptar nueva verdad, para que podamos proceder en el camino bueno contigo. Gracias, Jesús, por esta ocasión que nos das. En tu santo nombre. Amén. 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 Muy bien, para continuar vamos a cantar nuestro corito tema. En el hogar, en el hogar, en el hogar. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Tú necesitas a Jesús. En el hogar, en el hogar, en el hogar. Yo necesito a Jesús. Si en tu hogar tú lo recibes, si en mi hogar yo lo recibo y lo dejamos entrar, veremos que bien se vive, veremos que bien se vive con Jesús en el hogar. Veremos que bien se vive, veremos que bien se vive con Jesús en el hogar. Amén. Muy bien. Vamos rapidito a iniciar con nuestra primera pregunta, que es: ¿a quién pertenece el universo? ¿A quién pertenece el universo? Leamos Salmos 24:1. Del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que en él habitan. Muy bien, entonces la palabra de Dios nos dice que del Señor es el mundo completo, todo lo que en él habita, los animales, nosotros, los árboles, las plantas, todo lo que hay en el universo, las estrellas, los astros, todo le pertenece al Señor. Muy bien. Dios es el dueño de todo, es el creador y el dueño de la tierra, así como también del cielo. Todo lo que respira debe alabar a Dios y todo lo pertenece a Él porque Él es el creador. Desgraciadamente hay muchas personas que creen en la teoría de la evolución, pero es una teoría que es muy insegura. Y yo le decía, bueno, mi hijo una vez le dijo a su profesora, que le dijo a mi hijo que nosotros veníamos del mono, que somos un acto de la casualidad. Y le dijo a un amigo: si tú eres una casualidad, yo no. A mí me hizo Dios con sus manos. Y entonces la profesora que lo escucha, que es atea, porque era atea, eso fue el año pasado en la clase 7, ahora está en la clase 8, le dice: no, porque nosotros salimos del mono, ¿no ves cuánta similitud hay en el mono y en el ser humano? Y entonces mi hijo le contestó: si es así, ¿por qué en la actualidad una mona no pare un bebé y una mujer no puede parir un mono? Y ella no encontró qué responderle. Nosotros no venimos del mono. El Señor habló y existió. Decimos o leemos en Génesis 1:1, que en el principio creó Dios los cielos y la tierra. Nosotros no somos acto de la casualidad. No salimos de una bacteria, de un átomo, que luego se volvió una lagartija y luego no sé qué cosa. El Señor habló y existió. Pero para ser el hombre, vemos que Él se inclina en tierra y con sus manos hace un muñequito de tierra y le sopla su propio aliento de vida. Para las otras cosas, Él solamente habló y existió. Pero para hacernos a nosotros, para hacer el hombre, Él se tomó tiempo. Utilizó toda su arte, toda su creatividad, todo su amor en hacer un muñequito de barro.
semejante a él. Porque le dijo, Dios, hagamos al hombre ahora a nuestra imagen y semejanza. Nosotros somos tan especiales, tan valiosos para Dios, que nada ni nadie te quite ese valor que Dios te da, que somos parte del Creador celestial. Y Él es el dueño de todo, inclusive dueño tuyo y mío. Muy bien, vamos con la pregunta número 2. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Leamos en Ageo 2:8. ¿Qué enormes riquezas posee Dios? Mía es la plata y mío es el oro, declara el Señor de los ejércitos. De Dios es la plata y el oro. Todos los materiales que existen son de Dios y a quien Él quiere, pues se lo da. Hay enormes riquezas y muchas veces nosotros somos ricos. Yo soy millonaria. ¿Por qué? Porque si yo vendiera mis órganos, ¿cuánto no me darían por mi espina dorsal? ¿Cuánto vale un hígado? ¿Cuánto vale un corazón? ¿Cuánto vale una córnea? Y yo tengo 2. ¿Cuánto vale un riñón? ¿Cuánto vale un pulmón? Y yo tengo 2. Entonces, si usted se piensa a darse cuenta de lo valioso que usted es, usted estará feliz y agradecido de tener vida. Usted estará feliz y agradecido de tener un creador que se tomó tiempo para crear sistemas tan complejos como el sistema alimenticio, como el sistema digestivo, como el sistema nervioso, como el sistema respiratorio. Usted tiene un montón de sistemas que es lo que lo componen a usted. Usted tiene el sistema más complejo que es el cerebro humano, que nadie ha podido imitarlo, que nadie ha podido determinar su uso concreto del cerebro. La complejidad de su cerebro, nadie la sabe. Y por más estudiantes que hayan, por mejores doctores, especialistas que hayan, nadie puede decir con similitud y medir la magnitud del cerebro humano. Otra cosa que no han podido imitar es hacer un bebé. Hay máquinas que por ejemplo, cuando te hacen una operación de corazón abierto, te conectan a una máquina respiratoria artificial que hace la función de tu corazón. Han imitado la función del corazón en una máquina, pero nadie ha podido imitar la función del vientre de una madre, ni lo van a poder hacer. Han clonado, sí, clonaron una ovejita por ahí, que al poco tiempo se murió, que ha intentado hacer clonaciones, pero no han funcionado. ¿Por qué? Porque el único creador y hacedor es nuestro amado Salvador y Señor Jesucristo. Muy bien. Dice la pregunta número 3. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. Vayamos a Deuteronomio 8, 17 al 18. Deuteronomios 8, 17 al 18. Gracias a quién obtenemos nuestros bienes. No sea que digas en tu corazón, mi poder y la fuerza de mi mano me han producido esta riqueza. Pero acuérdate del Señor tu Dios, porque Él es el que da poder para hacer riquezas, a fin de confirmar su pacto, el cual juró a tus padres como en este día. Muy bien. El hacedor y proveedor es nuestro Padre Celestial. Él es el sustentador y quien nos da la vida. Y ¿cómo demostramos nosotros nuestro amor y agradecimiento hacia Él? No debemos dar las cosas al Señor o devolverle las cosas a Él porque Él la necesita, porque Él es el creador de todo. Él no la necesita. Pero Él quiere que nosotros le seamos fieles. Él quiere ver nuestra bondad, nuestra dadivosidad y quiere ver nuestra fidelidad, aún con las cosas pequeñas. La palabra de Dios dice que debemos ser fieles aún en las pocas cosas.
El Señor no necesita nada. Somos nosotros lo que necesitamos. Pero lo que Él nos pide no es porque lo necesite, sino para que recordemos nuestra dependencia de Él y para establecer una sociedad beneficiosa con nosotros. Muy bien, vamos a la siguiente pregunta. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenecen a Dios? Vayamos a Levítico 27, 30 al 32. ¿Qué proporción de nuestros ingresos pertenecen a Dios? Levíticos 27, 30 al 32. Así pues, todo el diezmo de la tierra, de la semilla de la tierra o del fruto del árbol, es del Señor. Es cosa consagrada al Señor. Y si un hombre quiere redimir parte de su diezmo, le añadirá la quinta parte. Todo diezmo del ganado o del rebaño, o sea, de todo lo que pasa debajo del cayado, la 10ª cabeza será cosa consagrada al Señor. Muy bien, entonces, ¿qué proporción, qué porción de nuestros ingresos pertenecen a Dios? El 10%. ¿Por qué? El diezmo es el 10% de tus ganancias. Por ejemplo, si tú tienes un negocio y terminaste ya de hacer las cuentas del mes o del trimestre, dependiendo de cada cuánto tiempo tú hagas tu contabilidad. Muchas veces se hacen cada 3 meses, a veces se hacen cada 6 meses, a veces se hacen cada mes, a veces semanal, dependiendo de cada quien, ¿no? Después que tú tienes todos tus ingresos que tú sacas, bueno, el dinero de los trabajadores, el dinero de la luz, el dinero de la renta, y sacas todos tus egresos, o sea, todas las cosas que tienes que pagar, lo que te queda, la ganancia, de eso tú tienes que sacar el diezmo y devolver a Dios lo que le pertenece. Es un 10% de las ganancias que tienes que devolver a Dios. Si yo, por ejemplo, tu sueldo es todo tuyo. Tú haces con tu sueldo y paga lo que tú quieras. Entonces, de tu sueldo, tú tienes que sacar un 10% que no es tuyo. De lo que llega a tu cuenta, tienes que sacar el 10% que es para Dios. Porque dice también en Génesis y en Primera de Crónicas 1:29, 29:12 al 14, que Abraham también pagaba sus diezmos y que Jacob también pagaba su diezmo. Lo vemos en Génesis 28:22. Y vemos que era una práctica habitual del pueblo hebreo. Y el Señor aprobó esta práctica. Lo encontramos también en Mateo 23:23. Dice que el sistema de diezmo se fundamentaba en un principio que es tan verdadero como la ley de Dios. Ese sistema del diezmo era una bendición para los judíos. De lo contrario, Dios no se lo hubiera dado. Así también será una bendición para todos nosotros. Miren, yo tengo muchas experiencias con el diezmo. Había un hermanito en mi iglesia y ese hermanito a veces recibía o le quedaba poca cosa. Y me dijo un día, ¿tú sabes por qué yo no diezmo, Yani? Porque me queda poca cosa. Y si doy lo que tengo, entonces, ¿qué me va a quedar? Y siempre vivía con problemas económicos, siempre vivía con achaques, siempre vivía quejándose y era todo para él, todo para él, todo para él. Y un día yo le dije, ¿sabes qué? La Biblia tiene promesas y tiene promesas para nosotros. El Señor te dice, pruébame hoy y daré bendiciones hasta que sobren y abunden. Y eso lo dice en Malaquías 3:10 al 11 y en Proverbios 11, 24 al 25. También encontramos otra promesa en Hebreos 13:5 al 6, donde Dios nos asegura que si lo probamos, que lo pongamos a prueba, la misma Biblia lo dice,
pruébame hoy. A ver si yo no te sirvo, si yo no te bendigo. Ponlo a prueba. ¿Quieres probar al Señor como Él dice en su palabra? Yo te reto a que lo pongas a prueba. Porque Él mismo lo dice, pruébame hoy y verás si no abro las ventanas de los cielos y te daré bendiciones hasta que sobren y abunde. Un día, ese hermanito le quedaba muy poco en su bolsillo. Y un sábado, cuando va a la iglesia, me dice, Yani, eso es todo lo que tengo. Tengo muy poca cosa, tengo 20 pesos. En aquel entonces, no era mucho, pero podía comprarse algo, ¿no? Y yo le dije, mira lo que dice aquí, y le abro la Biblia, y dice, pruébame hoy. Y él coge un sobre y le dice, ok, te voy a hacer caso. Coge un sobre y diezma todo lo que tenía. Y yo le leí la historia de la viuda. La viuda, igual que ese hermanito, lo único que tenía era una moneda. Era un centavo, pero era todo lo que ella tenía y lo dio con gusto, lo dio con amor. No importa la cantidad que tú des. Si los das con remordimiento, ay caramba, pero como que son muchos, es un poquito demasiado. Si los das con remordimiento, mejor no lo des, porque Dios ama al dador alegre. Y tenemos que aprender a desprendernos y no tener el amor al dinero. El dinero es necesario, sí, porque con carita linda no se va al supermercado. Porque yo sea linda, no me van a dar las cosas gratis, si no llevo dinero para pagar. Pero no debo dejar que el dinero ocupe un lugar en mi corazón. No debo hacer el dinero un Dios. No debo dejar a otros que quizás están necesitando por estarme agachando un dinerito ahí, viendo que quizás otros están en necesidad y yo lo estoy viendo. Quizás un hermanito a la iglesia, oye, va todos los sábados con la misma camisita y usted teniendo su dinerito guardado, en vez de estar criticando, cómprese una camisita y regálesela a ese hermano. Si usted ve que el vecino siempre, uy, pero este vecino como que suda demasiado, como que no huele bien, usted con dinerito ahí agachadito, coja un desodorante y regáleselo a ese vecino. Quizás no tiene. La hermanita que va todos los sábados con la misma faldita y con el mismo vestido a la iglesia, quizás no tiene. ¿Y qué hace Yani? En vez de dar, en vez de servir, empiezo a hablar y a criticar y a murmurar. Entonces, Dios ama al dador alegre. Con los diezmos y las ofrendas debemos devolverle al Señor con amor. Debemos devolverle al Señor con alegría. Y debo devolverle el 10% de mi sueldo, el 10% de mis ganancias. ¿Qué es el 10%? Pues es la 10ª parte de lo que tengo. Si tengo 10 euros, es 1 euro para Jesús, para los diezmos. Las ofrendas, pues usted da de acuerdo a su bondad, a la caridad de su corazón. Lo que les haga dar por agradecimiento, esas son las ofrendas. Pero los diezmos, estamos en el deber de dar a Dios el 10%. Es la 10ª parte de lo que usted gana. Si gano 1,000 euros, pues son 100 euros para Dios. Si gano 100, pues son 10 para Dios. Si tengo 10, pues es 1 para Dios. Muy bien, entonces Dios ama al dador alegre y tenemos que dar el 10% de nuestros ingresos. Muy bien, vamos con la próxima pregunta. Es la número 5. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Vayamos a Génesis 28, 20 al 22. Génesis 28, 20 al 22. ¿De cuánto tenemos que dar el diezmo? Entonces Jacob hizo un voto diciendo, si Dios está conmigo y me guarda en este camino en que voy, y me da alimento para comer, ropa para vestir, y vuelvo sano y salvo a casa de mi padre, entonces el Señor será mi Dios.
Y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios. Y de todo lo que me des, te daré el diezmo. De todo lo que me darás, te daré el diezmo. Usted debe de dar el diezmo de todo lo que usted tiene. De todo lo que usted recibe, debe dar el diezmo a Dios. Yo he visto personas que inclusive una vecina tenía una finca y la finca no le daba mucho. Una finca es un terreno donde lo siembran y ella se había metido ahí para vivir de la agricultura, pero siempre tenía problemas y siempre tenía problemas. Hasta que escuchó de algo que se llamaba fondo de inversión. Es una ofrenda extra que usted paga a Dios pidiendo bendición por esa persona. Puede ser por un hijo, puede ser por una cosa, para que el Señor multiplique las bendiciones. El Señor no necesita tu dinero, pero tú sí necesitas su bendición. No es así que la bendición se compra, pero el Señor ama al dador alegre. Debemos darle a Él por amor a Él y por obediencia, porque ese es un mandato de Dios, que le seamos fieles y que le probemos. El Señor no necesita que le demos, porque Él es el dueño de todo. ¿Qué necesita Dios de nosotros? Somos nosotros los que tenemos que aprender a depender de Él. Somos nosotros los que tenemos que aprender a compartir con los demás. Somos nosotros los que tenemos que aprender que Él es el dador de todo, que no todo ocurre por mis propias manos, sino que yo dependo de su gracia, que yo dependo de su bondad de Él, de su misericordia, que son para nosotros nuevas cada día. La vecina coge y pone su finca en fondo de inversión y ella lo hizo con ayuno y oración. Y ella ayunaba y oraba para que sus frutos y sus tierras fueran más beneficiosas. Le fue tan bien, tuvo tantas ganancias que se compró más tierra. Y probó y vio que le dio resultado. Así es que puso también ese en fondo de inversión. La señora empezó, después que terminó con la agricultura, empezó a hacer casas y a hacer casas y a hacer casas. Desgraciadamente, cuando se vio con tantos bienes, ¿saben qué hizo? Abandonó a Jesús. Desgraciadamente, ahora es una señora con mucho dinero, tiene muchas riquezas, uno de sus hijos se volvió adicto a las drogas, siguen fuera de la iglesia y es una historia muy triste, porque después su corazón se llenó de avaricia y se alejó de Jesús. Se olvidó de cómo el Señor le había bendecido. Es una tristeza, porque donde está tu corazón, ahí, donde está tu riqueza, ahí está tu corazón, o viceversa. Tenemos que tener cuidado, ¿dónde está nuestro corazón? ¿Qué hacemos si tenemos todo lo material, pero perdemos nuestra alma? El Señor no quiere bendecirnos para que nos perdamos. Muchas personas no tienen nada y están siempre pegadas de Dios, son bondadosas, son buenas, consiguen dinero y cambian. No conocen a nadie, no saludan a nadie, se vuelven avaros, que yo y mi yo, y que ahora yo tengo dinero, ahora yo soy mejor que tú y valgo más que tú. Es muy triste, es muy triste. Dice un refrán en mi país, el que nunca ha tenido gallina, que cree que las plumas son huevos. Y debemos ser más humildes. ¿El dinero es necesario? Sí, pero sabemos que también hay otros que están en peores condiciones que tú. Y nosotros somos llamados a ser fieles, aún con lo poco. Aún con lo poquito, como la viuda. Los fariseos daban muchos, los escribas, y ya sacaban su bolsillo un montón de monedas. Pero daban lo que les sobraba. Daban por jactancia. Daban para que dijera, wow, mira cuánto diezmo da. Wow.
Sin embargo, se burlaron de la viuda. Mira esta pobre, una monedita. ¿Qué es eso? Una monedita. Sin embargo, Jesús, lo único que interpreta son las intenciones de nuestros corazones. Esa viuda que dio una sola moneda fue la que Dios vio con más agrado. ¿Por qué? Porque el Señor Jesús sabía que ella lo había dado con todo su corazón y que lo había dado con alegría, que lo había dado con amor. Cuando vayas a regalar algo, no importa que sea pequeño, no importa que sea una cosita minuciosa, pero si lo das con amor, el significado es muy grande. Así es que cuando des tu diezmo, cuando te pares ahí a llevar tu diezmo, llévaselo al Señor con un corazón abierto. Lleva al Señor no para que el Señor te multiplique. No seamos codiciosos, sino démosle, porque nosotros queremos serles fieles. Porque nosotros somos fieles mayordomos. Debemos ser fieles mayordomos. Amén. Muy bien, vamos con la próxima pregunta. Vamos con la pregunta número 6. La respuesta de la número 5, ¿de cuánto tenemos que dar el diezmo? De todo lo que tenemos. Muy bien. La número 6. ¿Para qué se emplea el diezmo? ¿Para qué se emplea el diezmo? Leamos Primera de Crónicas 19, 13 al 14. Primera de Corintios, perdón. Primera de Corintios 9, 13 al 14. ¿No saben que los que desempeñan los servicios sagrados comen la comida del templo? Y los que regularmente sirven al altar del altar reciben su parte. Así también ordenó el Señor que los que proclaman el Evangelio vivan del Evangelio. Muy bien, entonces, ¿para qué se emplea el diezmo? También los pastores deben vivir. El domingo antepasado vino el pastor a visitarnos y almorzó aquí con nosotros. Vino a hablar sobre Benjamín, el bautizo, a mirar las lecciones, cómo se le habían dado, si él tenía los suficientes conocimientos de las doctrinas bíblicas y todo. Y pasamos un día maravilloso con el pastor en nuestro hogar. El martes él tenía 3 visitas. El miércoles tenía 4 visitas. El otro día, o sea, tenía una agenda. Cuando me llamó me decía, ya ni solo tengo chance el domingo. Y después de ahí, solo tengo de 11 a 1, porque después tengo más visitas. Digo yo, pastor, pero no importa. Me dice, pero no te estorbaría para el almuerzo. Digo, yo almuerzo usted con nosotros. Y yo le invité a almorzar. Entonces llegó a las 11 y a eso de las 2 de la tarde más o menos se tenía que ir porque tenía otra cita. El pastor no tiene chance de trabajar. Tiene que ir al hospital, tiene que correr de un hogar para otro, de una casa a otro, de un hermano a otro. Él vive por y para el evangelio. Como no tiene chance de trabajar porque está rescatando almas para Jesús, dice la Biblia, como acabamos de leer, en 1 Corintios 9, 13 al 14, que el que trabaja para Dios, que viva por Dios. O sea, nosotros, los que pagamos los diezmos, esa cantidad de dinero se va a una oficina especial que se llama asociación. De la asociación pasa a la misión o la unión. Y de ahí le reparten los sueldos a cada pastor. No es así que cada iglesia hace con los diezmos y con las ofrendas lo que le da la gana. Sí, la asociación es la que pagó. ¿Sí? ¿Tú quieres comentar algo? No, ok. La asociación es la que le paga a los pastores. Entonces, no es así como hay otras instituciones que recogen las ofrendas y ellos mismos las reparten y las utilizan a su conveniencia. No es así. La Iglesia Adventista tiene una metodología, un método administrativo y tiene una junta administrativa y tiene personas capacitadas
y muy consagradas, dicho sea de paso, que con oración son elegidas y esas personas son las que están encargadas de la administración. No es así que usted puede coger ese dinero y hacer lo que le dé la gana, no. Y que el pastor puede hacer lo que le dé la gana, tampoco. Tienen un sueldo fijo y por ese sueldo trabajan. Y trabajan ganando almas y visitando familias como nosotros, que a veces también teníamos la abuelita ahí muy enferma que estaba muriendo y en la noche, como a las 9 de la noche, mandamos a buscar al pastor, le llamamos y el pastor vino en la tardecita ya de noche y vino a nuestro hogar a ungirla porque estaba muy mal y lloraba mucho y decía, Jesús, ayúdame, Jesús, ayúdame. Tenía una inquietud, tenía cosas que perdonar que no la dejaban morir en paz. Y la Biblia dice que hay que ungirla a estas personas con aceite. Y el pastor me dijo que comprara aceite. Yo fui, compré aceite de oliva y entonces él oró y ungió este aceite. Y con ese aceite ungió a mamá. Mamá murió y murió en paz. Así es que muchas veces lo llaman de madrugada, muy temprano, a cualquier hora. El pastor siempre está ahí para sus feligreses, para la iglesia. Entonces, justo que también nosotros ayudemos y cooperemos con los pastores. ¿Para qué se dan las ofrendas? Pues vamos a la iglesia, la encontramos limpia, encontramos lámparas encendidas, la encontramos con bancos porque no nos sentamos en el suelo. Entonces, no, eso es de la ofrenda, yo sé. Las ofrendas son usadas para las cosas que se necesitan en la iglesia. Por eso en los sobrecitos ponen diezmos y ofrendas. Ofrenda es lo que usted da por su voluntad. No hay una cifra específica para las ofrendas. Para el diezmo, sí, el diezmo es el 10% que tenemos que darle a Dios, pero las ofrendas, usted la da en gratitud, de acuerdo a la bondad de su corazón. Lo que a usted le salga a dar, eso usted da. Si su gratitud es mucha, si usted quiere agradecerle mucho a Dios, pues dé mucha ofrenda. Muchas personas que yo conozco dan la misma cantidad de diezmo y la misma cantidad de ofrenda. Dan mitad y mitad. Otras dan un poquito menos, otros dan un poquito más, de acuerdo a la bondad de su corazón. Pero la ofrenda misionera, se divide, hay ofrendas que son locales, hay ofrendas que son misioneras. Usted y yo hemos conocido el evangelio porque otros han dado ofrendas misioneras, como Wolfie, que recibió una Biblia gratis y decidió coger los estudios bíblicos, siendo un católico, porque en su buzón de cartas encontró un cupón, un brochure que decía, si usted acepta los estudios bíblicos, recibirá una Biblia gratis. Y él, como es loco con los libros, aceptó los estudios bíblicos, llenó el cupón, lo envió y vinieron a darle los estudios bíblicos y al final recibió su Biblia. Eso se llama misión. Y la ofrenda misionera se utiliza para estas cosas tan lindas como Wolfie, que fue una víctima, positivamente hablando, de esas ofrendas misioneras, porque las ofrendas misioneras se encargan de hacer misión, de comprar libros, de llevar hermanos laicos a otras iglesias, de llevar cantantes, de que hagan conciertos, de traer pastores que prediquen cuando no hay pastor a una iglesia y un montón de cosas. Hay también hospitales que son adventistas, hay universidades que son hechas con diezmos y con ofrendas. Hay hogar de niños huérfanos, que yo conozco en mi país también, en la UNA. Ahí habían 2 niñitas que yo conocí, que vinieron siendo laicas a mi casa, vinieron como coportoras, y ellas eran niñitas que no tenían padres, y estuvieron en ese hogar de niños de la UNA en Santo Domingo. Y yo he ido ahí, lo he visto, varias veces y teníamos personas que habían crecido en ese hogar de niños huérfanos que es dirigido por la Iglesia Adventista. Así es que hay un montón de cosas que podría contarles sin fin de mis experiencias, de lo que he vivido, de lo que he sabido, de lo que he visto.
Hay muchos cantantes que se trasladan de un país a otro inclusive, y los costos de los hoteles, los costos de los tickets, porque a veces no tienen, pero van a predicar el evangelio. Y estas personas, estos costos son cubiertos también con los diezmos y las ofrendas que damos. Y hay un montón de cosas positivas buenísimas. Las diaconisas, por ejemplo, y los laicos, por ejemplo, tienen un proyecto que es de dar alimentación a los hermanos necesitados. Por ejemplo, ahora en tiempo de COVID se hace así que las laicas o los laicos y también las diaconisas, yo también soy diaconisa en mi iglesia, se hace una lista de los hermanos que han perdido el trabajo, de los hermanos, se le asignan a cada diaconisa diferentes personas y usted está encargado de llamar a esas personas y de mirar por el bienestar de sus hermanitos, si tienen trabajo, si no tienen trabajo, de qué están viviendo, si tienen necesidades, y con los diezmos y las ofrendas se suplen estas necesidades de esos hermanitos. Entonces somos una asociación muy completa, muy compleja y muy minuciosa. Está totalmente, como decía el chavo, fríamente calculado, y nada se hace porque sí, nada se hace al azar. Hay una programación y hay un plan, hay una planificación para cada situación. Y yo le doy gracias a mi Señor Jesús que nos ha dado la inteligencia, que nos ha dado la capacidad de ser parte de esa linda asociación que se llama el Pueblo Adventista del Séptimo Día. Amén. Muy bien, vamos con la siguiente pregunta. La número 7. ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? ¿Qué maravillosa bendición promete Dios? Leamos Malaquías 3:10. Malaquías 3:10. Traigan todo el diezmo al alfolí para que haya alimento en mi casa y pónganme ahora a prueba en esto, dice el Señor de los ejércitos. Abro las ventanas de los cielos y derramo para ustedes bendición hasta que sobreabunde. Ahí dice que el Señor nos dará bendiciones hasta que sobren y abunden. Lo que decía ahorita lo dice aquí en Malaquías 3:10. El sistema de los diezmos y ofrendas en realidad es de Dios y nos propone una sociedad del cual es el dueño de toda la riqueza y nos invita a participar de las inmensas bendiciones que es capaz de derramar sobre nosotros. Es por eso que nos pide que demos con abundancia y alegría, como lo dice en 2 de Corintios 9:6-7. Dice que Dios nos llama a que demos con alegría, con un corazón sincero y con dadivosidad. Nos asegura que podemos probarlo y dice en Proverbios 11:24, ¿puede buscarlo, Wolfie? Proverbios 11:24-25. Sí. El alma generosa será prosperada y el que riega será ambos regado. Será también regado. El alma generosa será prosperada. Entonces el Señor tiene promesas para nosotros. Aprendamos a ser generosos. Muchas veces somos muy egoístas y siempre pensamos solo en nosotros mismos. Pensamos en nuestro bienestar. Pero el que da de lo poco que tiene será doblemente bendito. Porque son las promesas de Dios que nos están diciendo eso. Y Dios no es hombre para mentir, ni hijo de hombre para arrepentirse. Y si Él nos promete algo, con seguridad, con certeza, que lo va a cumplir en tu vida y en la mía. Muy bien, ¿qué debo hacer? Debo ser un fiel administrador de los bienes de Dios. ¿Qué es un fiel administrador? Es administrar con inteligencia lo que Dios te da. Porque muchas veces nosotros decimos, ay, que esto no me rinde, que el dinero no me rinde, que no me da para esto, no me da para aquello, pero quizás es que usted se administra mal.
El problema de nosotros es que mientras más ingreso tenemos, más gastamos. Yo soy una que soy muy comprona. A mí me encanta ir de shopping. Me encanta, me encanta, me encanta. Pero este es peor que yo todavía. Entonces, ¿qué hemos decidido? Hemos decidido hacer una lista. Hemos decidido, a veces se nos pasa porque o se nos olvida algo de la lista o vemos que hay un, por ejemplo, especiales. Y entonces lo compramos, pero no siempre. Y a veces, entonces hacemos una lista. ¿Qué se terminó? Necesitamos esto, 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 esto y esto. Y así lo hacemos con la lista. A veces se me cae la lista y él se devuelve a buscarla porque si no lleno el carrito. Entonces hay que aprender a ser buen administrador. ¿Por qué? Porque el Señor también nos va a pedir cuenta de nuestra administración. Y si en el cielo somos malos administradores, no vamos a entrar. Entonces tenemos que aprender aquí en la tierra a ser buenos administradores para nuestro Padre Celestial. Y no solo con la parte económica, también con tu cuerpo. También con nuestros cuerpos debemos aprender a ser bien buenos administradores. También con el tiempo. Muy bien, Wolfi, gracias. Con el tiempo. ¿Cuánto tiempo empleo en el trabajo? ¿Cuánto tiempo empleo en leer la Biblia? ¿Cuánto tiempo empleo en predicar el Evangelio? ¿Cuánto tiempo empleo a solas con mi amado Salvador? ¿O es esto más importante? ¿Es mi celular más importante? De todo lo que hacemos, el Señor nos va a pedir cuenta, especialmente del tiempo, de todo lo que hacemos. El Señor nos va a pedir cuenta. Así que tenemos que pensar en ser buenos administradores, no solamente en la parte económica, sino también con nuestros cuerpos, con nuestro tiempo, e inclusive con nuestras familias. Muy bien. Segundo deber. Debo ser socio de Dios. Esto lo encontramos en Proverbios 11, 24 al 25. Tercer deber, debo dar con alegría. Si usted va a dar algo y lo va a dar lamentándose y con un dolorcito, con una pesadumbre aquí en el corazón, mejor no lo dé. Porque Dios ama al dador alegre. Entonces debemos dar con alegría, según lo dice en 2 de Corintios 9, 6 al 7. Mi resolución. Quiero ser socio de Dios. Prometo dar con alegría lo que pertenece a Dios. Entonces, debemos prometer serle fieles a Dios y no solo de palabra, sino también serle fieles con nuestros corazones y con nuestra mente. Serle fiel a Dios en todo. Muy bien, hemos concluido nuestro estudio número 18, lo que la Biblia enseñó acerca de los diezmos y las ofrendas. Espero que hayamos aprendido un poquito más y que haya quedado claro. Si alguno tiene alguna pregunta, puede hacerla. Al final ahí siempre colocamos mi email por si acaso alguien tiene alguna pregunta. Muy bien, vamos a inclinar nuestros rostros, vamos a orar y quería desearles a todos también feliz domingo de resurrección, aprovechar la ocasión, porque un día como viernes, anteayer, hace 2000 años, murió nuestro amado Jesús. Y un día como hoy, venciendo la muerte, resucitó para darnos vida eterna. Satanás creyó que había vencido, pero desgraciadamente Jesús resucitó. Y mi pregunta es, ¿dejarás tú resucitar a Jesús en tu corazón? Dejemos que nuestro Señor Jesús resucite, no solo hoy, sino que resucite cada día en nuestros corazones. Oremos. Querido Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos das de tu misericordia, las cuales son nuevas cada día, Señor. Te damos gracias por tantas bendiciones que tú nos suples con alimento, con vestido, con techo, con autos, con familiares, con niños,
Con tantas cosas, Señor, convienes que tú nos das de acuerdo a tu misericordia. Por favor, bendícenos, Señor. Ayúdanos a que podamos ser administradores buenos, administradores sabios, y que podamos tener un corazón, Señor, sumiso, un corazón noble, un corazón bondadoso, que no solo pensemos en nosotros mismos. Señor, quita el egoísmo de nuestros corazones. Ayúdanos, Señor. Por favor, ayúdanos a que podamos serte fieles en cada momento, en cada lugar. Ayúdanos a entender que tú eres el dador y el creador celestial y que tú siempre estás a nuestro lado. Ayúdanos a ser buenos administradores y a tomar buenas decisiones. Porque quizás, Señor, no te tomamos en cuenta tomando nuestras decisiones y nos va mal. Y luego nos preguntamos, Señor, ¿por qué nos ha ido mal? Pero si no te ponemos a ti en primer lugar, Señor, no pueden ir las cosas bien. Ayúdanos a que tú seas el centro de nuestras finanzas. Ayuda a que tú seas el centro de nuestro hogar. A que tú seas el centro de nuestras familias. A que tú seas el centro de nosotros mismos y nuestros corazones. Bendícenos, oh Padre Celestial. Úsanos para tu honra y tu gloria. Y cuando tú vengas, por favor, sálvanos. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Muy bien, hemos concluido el estudio número 18.